Bueno, un vamos cambio. a salir un poquitito de la política y hace años que venimos desde el analizador y ya cuando era el tema de la pandemia, ¿no? Y muchos casos de personas que tuvieron como muerte súbita, mayormente deportistas, personas muy jóvenes, y dentro del equipo realmente a nosotros siempre nos sorprendió esto, decidimos llevar adelante como una investigación para tener datos fehacientes, hablar con datos, porque creo que este tipo de problemas hay que hablarlos con datos concretos. Y nuestro productor Alejandro Pardini nos trajo una información ya el año pasado, que en 3 meses hubo 500 casos de deportistas fallecidos. Ahora, lo anecdótico de todo esto es que a nivel periodístico está surgiendo, y más este año, no sé si sí, lo compartís, totalmente. Pero ¿qué pasa con las causas? Es como que el sector salud se llama silencio, ¿no? Se toma como parte de lo cotidiano. Criaturas de 12, 13 años, 20 y pico de años, que encuentran la muerte y nada se habla. ¿Cuáles son las razones? Se tapa. No, es que es tremendo, es tal cual lo que vos decís, porque incluso habían empezado, ¿te acordás en su momento? Con que nuestro productor además, que era además con su programa, tiene su programa deportivo, y además recolectó muchísima información, como decías vos, y al principio habíamos empezado a ver, se habían empezado a ver casos casos de alto rendimiento. Y lo grave que también se empieza a ver ahora es que ya no están, a ver, son deportistas profesionales o pseudo profesionales, ¿no? Pero ya han habido muertes en algunas divisiones inferiores, por ejemplo, en otros deportes, por ejemplo, que ya quizá no están en el momento de competencia, por ejemplo, el caso del remero cubano, que ya no estaba compitiendo, entiendo, cuando se murió. O sea, y el problema es que lo tapan y no se preguntan qué es. Mira, hay un síndrome, una enfermedad, que yo me enteré que existía, que se llama síndrome de Bruguera. Síndrome de Bruguera es una cosa que afecta a la parte cardiológica de muchos jóvenes y aparece en determinados estudios de electrocardiograma. Pero ¿qué pasa? El síndrome de Bruguera, dicen los cardiólogos, que es lo que puede producir la muerte súbita en gente entre 16, 17 años y 30 y pico, 40. Ahora, la pregunta es si este síndrome o este problema o estas cardiopatías que han producido, porque casi todos estos casos no es que murieron de cáncer o de... No, todos por problemas cardíacos. Todos temas cardíacos, circulatorios cardíacos. Entonces, ahí es donde decís, este síndrome y todo lo demás, ¿es origen de qué? Entonces yo te digo acá, pues, como para que me gustaría que haya algún investigador, algún laboratorio, un grupo de médicos, una universidad, alguien que realmente se lo tome en serio y lo investigue, porque se están muriendo los jóvenes de todos los países que compiten en fútbol americano, en básquet, alguno en tenis, en remo, en crossfit, o sea, en distintos deportes. Cuanto mayor exigencia, más casos hay, mucho en fútbol, muchísimo. Digo, entonces, ¿por qué no investigar primero este síndrome? ¿De dónde apareció? Porque yo no lo escuché nombrar hasta hace un par de años atrás, esta enfermedad. Jamás. Entonces, paradójicamente empezó con el tema de la pandemia. Bueno, entonces, paradójicamente. ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con un tema que es una enfermedad nueva, tiene que ver con, acabo de tirar una bombita, pero esas proteínas o cosas o productos que a veces consumen los jóvenes para rendir mejor, tiene que ver con la pandemia, con el COVID, con gente, quizá hay que averiguar si todas estas personas han tenido COVID o no, a ver si el COVID les dejó algún tipo de lesión. Tiene que ver con la vacuna, vamos a decirlo, por más que no se gusta que se lo digan. O sea, ¿tiene algo que ver con la vacuna o no? Todos, a ver, son interrogantes que nos estamos haciendo. Claro, pero nadie lo investiga, eso es lo grave. Y la pregunta es ¿por qué no se investiga? No sé por qué. ¿Por qué no será? sé por qué será. ¿Por qué será? ¿No? ¿Qué intereses creados hay
Digo también desde el ámbito periodístico, que como dije recién, se está dando a conocer, pero no todos los medios de comunicación hablan de este tema. No. Digamos, son como contados con los dedos de la mano. Entonces, ¿qué intereses creados hay con todo esto? Y es más, yo me animaría a decir, mira, voy a plantearlo de otra manera. No voy a decir, me animaría a decir, sino voy a decirlo de otra manera. Yo me encantaría invitar a todos los principales programas de noticias que hagan una pequeña investigación o que traten este tema, aunque sea una vez por semana. No, olvidate. Porque la gravedad lo exige. No, olvidate. ¿Ustedes por qué? Creo que existe el riesgo, no lo voy a afirmar porque no me consta, no vi que le dieran el pago, pero puedo decir que existe el riesgo de que haya algunas líneas o canales o programas que quizá les reciben algún tipo de apoyo económico para que no le den publicidad a estos temas. ¿Por qué? Porque pisan callos que son demasiado grandes. A ver, nosotros no hacemos periodismo de periodistas, no es nuestra idea. No. Pero sí tenemos que tener la capacidad de generarnos interrogantes. No podemos aceptar todo en la vida. No. Lo que ocurrió con el tema de la pandemia fue muy grave. Las secuelas que quedaron también, producto de cosas que uno se ha aplicado en el cuerpo, también tienen que ser investigadas. Totalmente. Digo, no pregunto, es como... Es algo que está sucediendo y es alarmante. Es alarmante, ¿y sabes Y qué? en estos casos, en 3 meses es una locura. No, y los que siguen pasando. Te agrego algo que creo que es importante mencionarlo, porque en un país en crisis como el nuestro, pasa en todo el mundo, pero en un país en crisis como el nuestro hay mucha gente que apuesta a que sus hijos tengan un lanzamiento, carrera o algo en el ámbito deportivo. Eso hace también que una mayor exigencia, un tema de que hay que ver cómo los entrenan y cómo compiten. Te digo, ojo, porque a esa exigencia extrema y todo lo demás, si el chico no está bien controlado, ojo que puede estar exponiendo un riesgo de que ese chico pueda fallecer. Te digo más, el síndrome de Bruguera lo detectan haciendo varios electrocardiogramas, no sale necesariamente en todos. O sea que tiene que haber un control médico habitual. Y esto habría que preguntarlo con un médico, consultarlo con un médico. Pero por experiencia, porque tuve un caso cercano que le pasó, que le salió y a él le dijeron que era un síntoma de Bruguera. ¿Por qué? Porque en los electros le aparecía 1 o 2 veces, nada más. Yo lo que quiero decir, y ya vamos cerrando el programa, digo que nuestro productor general, Alejandro Pardini, fue uno de los pocos periodistas que en plena pandemia se preguntó, nada más se preguntó con datos periodísticos llevados a su programa, qué era lo que estaba sucediendo con los deportistas, teniendo en cuenta que Alejandro es del mundo del deporte, Alejandro es nuestro representante argentino, entonces, y también trataron como de censurarlo o minimizar lo que él estaba presentando en el programa. Y el tiempo demostró que los casos siguen sucediendo. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurrió en todo este tiempo? Claro. ¿no?